se mantengan con nosotros, para esta entrevista donde el exdiputado y líder de la coalición Vamos, Gabriel Silva, abordará diversos temas respecto a su coalición, la coalición Vamos, que en estos momentos en la Asamblea Nacional enfrenta un acalorado debate sobre las reformas a la Caja de Seguro Social. Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias, señor Silva, por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto estar aquí con ustedes y buenos días a todos los que sintonizan. Muchas gracias. Bueno, y para romper el hielo un poco, ¿vio la conferencia del presidente de la República o no pudo? Venía para acá en camino ya. Sí, escuché creo que la mitad, no la pude escuchar toda, pero escuché una parte de ella. Sí, muy interesante. Lo que, bueno, como les comentábamos a los amigos, vamos saliendo de ese tema, se habló de muchísimo, lo conversamos con Eliana, pero ahora pasamos totalmente a algo diferente, algo más político, y es la coalición Vamos, que usted lidera. Se ha conocido que este fin de semana van a tener una convención nacional donde se discutirán diversos temas. Coméntenos un poco acerca de eso, qué se espera que van a conversar. Sí, por supuesto. Y nuevamente gracias por la invitación. Hace casi 3 años, el diputado Juan Diego Vázquez y yo, junto con un grupo de voluntarios, principalmente jóvenes, en el Parque Urracá, en la ciudad capital, mandamos una invitación al país. Y básicamente les dijimos, si tú estás cansado de la política de siempre, si quieres meterte en la política, si quieres realmente luchar por tu país y crear políticas públicas buenas en materia de educación, salud, economía y demás, estamos empezando este movimiento que se llama Vamos, con el propósito de apoyar a candidatos independientes, a diputados, alcaldes y representantes a nivel nacional. Y lanzamos este proceso donde se seleccionaron a 100 candidatos independientes que apoyamos por medio de academias de políticas públicas, cómo hacer una campaña, apoyo mediático, entre otras cosas. Y ya creo que el país ha visto la historia y el logro de la coalición, en donde hoy en la Asamblea Nacional 20 de los 71 diputados son independientes y son de la coalición Vamos. Y esos diputados desde la Asamblea Nacional están haciendo día a día una labor dura y frontal en contra de la corrupción. Y lo vemos en muchas formas. Han presentado más de 15 proyectos de ley en materia anticorrupción que a mí y a Juan Diego nos tomaron 5 años presentar. Ellos en 6 meses lo lograron. Estamos viendo un trabajo que nunca antes se ha visto en la Comisión de Relaciones Exteriores. Nos está cuestionando de una manera bastante fuerte, frontal y transparente a las designaciones afuera del país. Hemos visto el cuestionamiento que se dio de alto nivel en la Comisión de Presupuesto con un presupuesto que llegó a la Asamblea Nacional cojo y mal diseñado. Entre otras cosas, se está sintiendo una presencia fuerte en la Asamblea Nacional de estos 20 diputados independientes. Pero también en gobiernos locales como el de San Miguelito y en La Villa y también en juntas comunales de largo y ancho del país, estamos viendo cómo se está haciendo una gestión mucho más innovadora, dinámica, atendiendo temas de desechos que por años y por décadas no se han atendido y hacerlo de manera transparente y realmente llevarle y acercar esas juntas comunales a las personas. Ese es el proyecto de Vamos que la gente hoy conoce. Pero lo que buscamos hacer este sábado es el siguiente paso de la coalición. Ya se acabó las elecciones, ya se lograron elegir estos nuevos independientes y ahora la intención es fortalecer el movimiento, darle mayor dirección y también empezar a democratizar el movimiento. ¿Qué significa esto? Que este sábado 22 tenemos una gran asamblea de la coalición Vamos, en donde se van a discutir lo siguiente. Uno, un nuevo estatuto de la coalición. Donde se van a establecer cuáles son los miembros de la junta directiva, cuáles son los roles de esos miembros, cuál debe ser la visión o el trabajo que va a hacer la coalición en los próximos años, entre otras disposiciones. Un código de ética de comportamiento para asegurar que tanto las figuras electas de la coalición como también los voluntarios se comporten como debe comportarse un político de calidad, de frente a la honradez, principios y valores. Y tercero, se va a hacer una elección de una nueva junta directiva, donde se va a elegir presidente, vicepresidente, secretaría de la mujer, de personas con discapacidad, de juventud, entre otros cargos importantes para la nueva dirección de la coalición Vamos. También se va a hacer la presentación de la visión, del inicio de la construcción de la visión Vamos 2040, que básicamente es un proceso donde vamos a construir una visión país, donde se van a incluir componentes de mediano, corto y largo plazo, y es la visión o la fotografía que tiene Vamos frente al futuro de Panamá. Así que varias cosas se van a discutir este sábado, pero en resumen es el inicio del siguiente paso de la coalición Vamos.
muy interesante lo que plantea la discusión de un estatuto, de un código de ética, incluso mencionado. Pero o sea, ¿cómo se sustenta esto, digamos, para que sea como vinculante a los miembros de la coalición, sabiendo que no son un partido político? O sea, ¿cómo asegurar eso, si es lo que se busca? Claro, ¿no? Y es una muy buena pregunta, porque desde que empezó la coalición, como la ciudadanía sabe, no somos un partido político, así que no tenemos una membresía inscrita, Exacto. lo cual quizás en los partidos políticos eso les facilita a ellos a imponer ciertas directrices, deberes, derechos, sanciones, entre otras cosas. Pero la coalición Vamos no es un partido político, es un movimiento comunitario, sí tiene su componente político, pero es mucho más que eso. También es un centro de capacitación por medio de academias de políticas públicas para jóvenes y para futuros políticos, pero es mucho más que simplemente la parte política, que por supuesto es importante. Ahora, estos nuevos estatutos que se van a aprobar junto con el nuevo Código de Ética sí tienen un componente de deberes, de derechos, de posibles sanciones y amonestaciones para los miembros de la coalición Vamos que violen estos códigos de ética y estos estatutos. O sea que sí hay un componente de asegurar y de diente para que aquellos que no acatan los estatutos y el código de ética puedan haber algún tipo de consecuencias. Entonces, eso también ayuda a que de cierta forma se cumpla lo que se está aprobando, pero también yo creo que más que las sanciones y más que las penalizaciones por no comportarse de cierta forma, creo que por 2 años, 3 años hemos funcionado con base al liderazgo y el ejemplo. Yo creo que si el diputado Vázquez, mi persona y otros jóvenes le hemos dejado algo a la coalición Vamos ha sido el mensaje de que se puede hacer política de manera transparente, honesta, frontal, sin enriquecerse y para beneficio del país. Y toda aquella persona que se metió en la coalición Vamos lo hizo creyendo en estos principios. Y eso es lo que nos ha unido, más que sanciones, más que castigos, que por supuesto se van a poner componentes de ello en el código de ética, es seguir liderizando y es seguir dando el ejemplo de lo que se puede hacer por medio de una buena política en Panamá. Y yo creo que eso es lo que nos ha unido. Y las personas naturalmente que les llame la atención este concepto, que les gusta este concepto, que crean que es lo que necesita Panamá, son las personas que se han sumado al movimiento. Y muy interesante. Y también, bueno, lo pregunto también porque ha habido recientemente algunas, digamos, cuestionamientos de parte de la opinión pública hacia algunas figuras de la coalición Vamos. Recordamos un caso muy particular, un diputado que se le señaló por supuestamente tener en su planilla a una persona cercana, y también un caso en un gobierno local donde hubo un tipo de discrepancia con una representante del sector de Arraiján, si no me equivoco. Entonces, este tipo de acciones de alguna manera podrían ser, digamos, sancionadas, hablando de las sanciones y demás, las personas electas de parte de la coalición, pero no sería más fácil lograr, digamos, que ellos respeten el código de ética y demás con, digamos, una figura como un partido político, algo que, digamos, los ate de alguna manera a cumplir o cumplir. Mira, yo creo que los dos casos puntuales que mencionaste, y no los comprendí tanto, si me puedes dar más detalle, con gusto podemos entrar a analizarlo. El diputado Manuel Sabaniego, por ejemplo, Ajá. en la asamblea, fue un caso de que la opinión pública estuvo muy encima y ustedes han dicho que incluso había algunas actitudes o digamos acciones que no iban a tolerar de algunos diputados. Entonces, por ahí más o menos ese tipo de casos, ¿no?, que se han dado. Mira, varias cosas. Yo creo que lo primero es que desde hace 3 años nosotros hicimos un compromiso público, no solamente, bueno, no lo hice yo porque no está ocurriendo a nada, pero lo hizo la coalición Vamos, incluyendo a todos esos diputados electos, ahora candidatos y demás. Y ese compromiso es público, está firmado y es transparente y lo pueden ver en la página web de la coalición Vamos. Nosotros en la coalición, la Junta Directiva de la coalición, el diputado Vázquez, yo y mi personal, no vamos a tolerar que ninguno de los miembros de la coalición Vamos, electos o no, viole alguno de esos principios. En el momento que nosotros tengamos la suficiente evidencia que alguno de los miembros de la coalición Vamos ha cometido un acto de corrupción, ha cometido un acto de nepotismo, se ha robado un centavo, está utilizando su influencia para beneficio personal, esa persona no puede ser parte de la coalición Vamos. Ahora, lo que tú preguntas es interesante, ¿cómo vamos a asegurar que esa persona no sea parte de la coalición Vamos? Hay varias formas. Uno, y lo que hemos dicho y que estamos dispuestos a hacer, es empezar procesos de revocatoria de mandato. Es decir, salir a buscar firmas para sacar autoridades electas que no estén cumpliendo la ley.
Habrán actitudes, habrán comportamientos que quizás no sean los que yo hubiese hecho. Y eso lo puedo entender, no todo el mundo es igual. Yo no soy igual que el diputado Vázquez no es igual que yo, entre otras miles de personalidades que hay en la política. Pero lo que no podemos tolerar, ni vamos a tolerar ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, es que se viole la ley. Eso incluye nepotismo, eso incluye corrupción, eso incluye tráfico de influencias. Y eso es algo que nos mantenemos firmes al día de hoy. Mecanismos para poder lograr eso, como mencioné, revocatoria de mandato, sanciones públicas y simplemente también estrategias o manejo político para que las personas que están comportándose de manera incorrecta dentro de la coalición, poco a poco vayan siendo separadas de la coalición y de las posiciones de liderazgo que hay. Lo que no vamos a permitir ni ahora ni en el futuro es que una, dos o tres infiltrados que puedan llegar o personas de adentro que puedan cambiar su rumbo, vayan a cambiar o a desvirtuar este movimiento que llegó para quedarse y para transformar la política de manera transparente. Y no podemos hablar y no dar el ejemplo. Eso no lo podemos permitir. Ahí me surge una pregunta, señor Silva, y también me imagino que a los amigos que nos sintonizan, y es que si actualmente hay algún tipo de proceso contra alguna persona a lo interno de la coalición, algún miembro de la coalición que tenga un cargo público para hacerle revocatorias, ¿hay algún tipo de caso ahora mismo? En este proceso en este momento no hay ningún proceso de revocatoria iniciado, ni tampoco hemos recibido a nivel interno ni externo ninguna denuncia de algunos miembros de la coalición Vamos que hayan violado algún tipo de ley o de nuestros propios principios Vamos. En el momento que eso se dé y luego de analizarlo, se van a poder empezar los procesos que se tengan que empezar, pero en este momento no hay ningún proceso arrancado. Ok, bueno, ya para ir pasando también al tema de la mecánica dentro del legislativo que han tenido, no quiero empezar ese tema sin antes preguntarle si será esta, digamos, la elección de esta junta directiva, ¿será esa junta la encargada de definir si van a ir a hacer un partido político o no, o a quién le tocaría tomar esa decisión? Claro, mira, yo creo que es importante aclararlo. La coalición Vamos no es un partido político hoy y tampoco está en su agenda convertirse en un partido político mañana o en un año. Eso no lo va a determinar una junta directiva, eso lo va a determinar la coalición y la ciudadanía en general. ¿Qué es una posibilidad? Lo es. ¿De que ya está escrito en piedra? No, puede ser inclusive no un partido político, sino si la nueva ley electoral permite lo que se ve en otros países como movimientos políticos, también eso puede ser una alternativa. Es decir, nosotros no hemos cerrado la puerta ni estamos definidos de que vamos a hacer un partido político o que se va a mantener como una coalición independiente. Estamos muy pendientes de la discusión de las reformas electorales que ya se está empezando a dar para ver qué tipos de estructuras nuevas de organización política se puedan crear. Y ahí entonces tomar una decisión, que no la va a tomar una junta directiva de 7, 8, 14 personas. La va a tomar esa junta directiva con los candidatos, con las figuras electas y luego de un proceso de escucha y de adición de nuevos miembros a la coalición y también de entender la ciudadanía que quiere de la coalición Vamos. ¿Qué pensaría de la posibilidad de tomar la figura de este tipo político o esta organización política? Entonces, no es algo que está definido, no es algo que estamos planeando hacer en la asamblea del 2020, del sábado. De la coalición Vamos. No obstante, a mí no me queda claro y le hago la pregunta de si hay, digamos, una posición como coalición, como bancada en este caso dentro del legislativo, o si cada uno de los diputados de la coalición Vamos, parte de la bancada, pueden o tienen algún tipo de criterio propio para decidir y aportar modificaciones. No, mira, lo primero es que la coalición Vamos está sumamente clara y consciente que se tienen que dar reformas al Seguro Social. Yo creo que panameño que no está viendo que hay que hacer algún tipo de reforma, panameño que no está viendo que se nos está cayendo la casa encima. Hay problemas estructurales financieros profundos y también hay problemas de atención de salud profundos que vienen desde hace décadas. Entonces, lo primero es que la coalición reconoce la importancia de hacer una reestructuración, una modificación, de mejorar la caja de Seguro Social, tanto en la parte financiera como en la parte de servicios. Y eso es algo que la bancada, junto con la coalición, ha sido muy firme desde el inicio. Ahora bien, los detalles, ahí es donde pueden haber diferentes opiniones. Sin embargo, la coalición Vamos y los diputados de la coalición,
yo te diría que por lo menos en 90% de los artículos del proyecto de ley y las modificaciones que se han hecho y lo que ellos han aportado y lo que han propuesto y lo que todavía falta por discutir, como en alrededor del 90% de los artículos ellos van a muy probablemente votar en conjunto. Es decir, van unidos. Okay. Porque han logrado consensos, porque lo han discutido con expertos, con académicos, con organizaciones no gubernamentales, internacionales, han escuchado a la ciudadanía y después de haber hecho ese proceso, ellos han logrado consensuar entre ellos, por lo menos te diría que 90% de los artículos. Hay un 10% en el cual es, por lo menos de lo que yo veo y lo que he escuchado, ellos no están 100% alineados. Y ahí pueden haber diferentes posturas en cuanto, por ejemplo, la jubilación. Si son 3 años, si son 2 años, si es 1 año, si es 0 años. Por ejemplo, ese es un tema en donde en la bancada hay diferentes opiniones. Pero yo lo veo como natural y lo veo como democrático y no lo veo mal, lo veo como positivo. Porque si yo salgo ahora a la calle y hago un sondeo, o inclusive aquí mismo en la prensa, y yo le pregunto a las personas, ¿hay que subir la edad o no? Estoy seguro que no va a haber una respuesta unánime del 100%. Hay gente que va a decir, no, primero el gobierno debe hacer sacrificios antes que la población. Después va a decir otro que no, sí hay que incrementarla porque es lo que estructuralmente, financieramente es viable. Hay miles de posturas bien sustentadas, sumamente válidas, de si subirla o no subirla. Entonces nosotros nos dimos cuenta, y la coalición se dio cuenta de que son dos posturas muy válidas, con muchos argumentos, con mucho sustento, y por eso, por ejemplo, en ese punto, los diputados tienen propuestas y visiones distintas, lo cual yo creo que está bien y se tiene que respetar. ¿Y cómo sería, pues, cómo será el mecanismo, digamos, de ellos, si usted lo conoce, para ponerse, digamos, de acuerdo, ¿no? Con, por lo menos, el aumento o no de la edad de jubilación. ¿Cómo será ese mecanismo? O sea, como mencioné, por ejemplo, en ese tema en particular del aumento de la edad de jubilación, hay diferentes opiniones en la bancada. Ya. Hay algunos diputados que dicen que están a favor, otros que dicen que están en contra, otros que están evaluando algo en el medio. O sea, no hay una unificación al 100% de la bancada en ese tema. Pero ese es uno de los muchos que tiene la reforma. Y como mencioné, en la gran mayoría ellos van a ir muy probablemente en conjunto. En este tema de la edad de jubilación hay diferentes perspectivas y yo creo que se respeta porque es un tema que hay argumentos válidos de ambos lados. Y yo creo que sería un error, y algo que no pretendemos hacer, ni Juan Diego, ni yo, ni nadie, coartarle su libertad de expresión, de proponer y de pensar. Así que si en ese tema no hay un acuerdo, yo creo que está bien. Y al final la decisión no es de la coalición Vamos, la decisión es del Pleno de la Asamblea Nacional. Exacto. Y son 71 diputados. Y ahí entre ellos van a tener que ponerse de acuerdo con lo que quieran enviar al Ejecutivo. Precisamente hemos visto que la coalición ha empezado esos acercamientos a las otras bancadas de partidos tradicionales. En el caso pues puntual para el segundo debate de este anteproyecto, incluso presentaron en conjunto con el Partido Panameñista la metodología de este segundo debate. En ese sentido, señor Silva, nos interesa saber cómo, digamos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ustedes ven este acercamiento, ¿no? En principio yo recuerdo que cuando iniciaron la asamblea se les criticó mucho, ¿no? El hecho de que no lograban algún tipo de negociación para las comisiones y demás, pero parece que ya han aprendido a hacerlo. Mira, la asamblea es un órgano colegiado. ¿Eso qué significa? Para aprobar una ley tú no necesitas un voto, tú necesitas 5 votos, necesitas 36 votos. Si tú no tienes 36 votos, tú no puedes hacer nada. No puedes avanzar ninguna ley, no puedes lograr que proyectos pasen primero, segundo, tercer debate, no se puede aprobar o rechazar nombramientos, necesitas 36 votos. No es como el órgano ejecutivo, donde tienes un presidente que es el que manda. Es un órgano de 71 diputados y tienen que ponerse de acuerdo y se necesita la mayoría para avanzar un tema o para frenar. Cuando yo estuve en la asamblea, tuve la oportunidad y gracias al trabajo de mi equipo y de la ciudadanía que nos dio muchas ideas de aprobar varios proyectos de ley. Hay una ley de conflictos de intereses sumamente importante en materia de transparencia y anticorrupción. Hay una ley de salud mental que busca garantizar acceso a la salud mental gratuito para toda la población y que sea de calidad. Hay una ley de economía creativa para incentivar todo lo que es arte, cine, teatro y entre otras cosas. Salía desde la coalición. Cuando yo estaba en la asamblea. Bueno. Yo esas leyes yo no las aprobé solo yo. Yo necesitaba 36 votos.
Yo tuve que ir y pedir esos votos para aprobar una ley. Lo que digo es que una ley no se aprueba con un solo voto. Tú necesitas un consenso, necesitas buscar los votos y para eso existe la asamblea. Si queremos pretender que con una sola persona se aprueba o se desaprueba algo, eso es volver a un sistema dictatorial. Y eso no es lo que la asamblea, la intención de una asamblea es que haya diferentes opiniones, diferentes posturas, diferentes votaciones y diferentes perspectivas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que, o sea, llegar a una asamblea a simplemente criticar, a simplemente señalar, a simplemente decir que está mal, yo creo que eso es importante. Claro, hay que ser crítico de la mala gestión del órgano ejecutivo, del judicial, el Estado, de todo. Pero también los diputados, no solo de la coalición Vamos, la figura de diputado está ahí también para avanzar proyectos que se conviertan en realidad, que transformen la calidad de vida de los panameños. ¿Sino para qué están? Simplemente para hablar. No. Tú tienes que avanzar iniciativas, tienes que lograr cosas concretas. Llámese salud mental, educación, seguridad, infraestructura, lo que sea. Pero para eso necesitas hablar con los otros colegas. Cuando estaba en la asamblea, había diputados que no me caían para nada bien, por decirlo de manera diplomática. Claro. Pero yo necesitaba sus votos. ¿Y cómo hago yo para aprobar una ley si necesito 36 votos? Entonces ellos, como cualquier diputado, se enfrentan con la misma realidad. Necesitan buscar votos para poder avanzar sus proyectos en anticorrupción, en salud, en educación, entre otros temas, porque si no van a quedar estancados y engavetados. Sí. Ahora, eso es una cosa. Cuando tú transas tu voto o intercambias tu voto por dinero, por nombramientos, por clientelismo, por favoritismo, por beneficio personal, entre otro listado de cosas ilegales, eso no lo podemos permitir y eso no es lo que hacen los miembros de la coalición Vamos. Históricamente, ¿qué ha pasado en la Asamblea? Muchos diputados intercambian sus votos con el órgano ejecutivo a cambio de el jamón, de los electrodomésticos, a cambio de otro tipo de prebendas, de depósitos en sus cuentas, de negocios, entre otras cosas, intercambian sus votos. Eso no es lo que la coalición Vamos está haciendo ni va a hacer. Y en el momento que alguno de ellos lo haga, esa persona no es lo que representa a la coalición Vamos. Entonces, quiero hacer la distinción entre buscar consensos con otros diputados para avanzar reformas necesarias para el país, un consenso que se logre por intercambio de ideas, versus buscar el voto de otros diputados a cambio de prebendas. Dale, yo te doy mi voto, pero tú me vas a hacer esto, tú me vas a dar esto, tú me vas a traer a nombrar esto. Eso es lo que no podemos permitir y eso es lo que daña la transparencia en la política y en la Asamblea Nacional. Son cosas muy distintas, pero llegar a la Asamblea y pretender que no voy a hablar con nadie no es real. No es real. O sea, para eso quédate en tu casa. Bueno, ahí nos surge también la pregunta de cómo, y ya para ahí también culminando este segmento, cómo ha seguido la relación con el movimiento Otro Camino, que en principio parecía que iban a tener algún tipo de afinidad, pero lo que hemos visto recientemente, por lo menos en las votaciones por la reforma a la Caja de Seguro Social, es que la coalición no ha adoptado algunas de las sugerencias, propuestas de Moca, en este caso, y puntualmente hubo una diferencia bastante marcada con el tema de la metodología del debate del proyecto de reforma a la Caja. Entonces, ¿cómo sigue esa relación? ¿Hay todavía afinidad? Yo creo que sí la hay. Yo creo que la coalición Vamos y a Moca lo unen mucho más de lo que los divide. Principios de transparencia, de lucha contra la corrupción, de no improvisación en las políticas públicas, de renovación de la política. Yo creo que esos son principios que a la fecha nos unen. Yo, de los casos que mencionas puntualmente, creo que pudo haberse dado mejor coordinación para ir más unificados en propuestas, en metodología, en demás. Había que conocer el día a día, que yo no estoy ahí metido para saber por qué no se dio. Pero sí, a mí me hubiese gustado que se dé. Yo creo que hay mucha sinergia ya existente con el movimiento Otro Camino. Pero sí, de lo que yo veo, hay una buena relación. No vamos a estar de acuerdo en todo al 100%, así como la propia bancada no está de acuerdo todo el tiempo en lo mismo. Pero hasta la fecha yo creo que la relación se ha dado de manera cordial y respetuosa. Ya, y una pregunta sobre el tema de su rol dentro de la coalición. ¿Usted se comunica? ¿Qué tanto o cada cuánto se comunica con, por lo menos, la jefa de bancada? Con la jefa de bancada yo puedo hablar con ella semanalmente, sin duda.
Porque ya también, como igual hablo con otros de los diputados de la coalición, ¿no? O sea, hay una comunicación Sí, entonces. claro, porque ellos están, realmente, llevan 6, 7 meses en el trabajo, han hecho un increíble trabajo, muchos de ellos, y ellos muchas veces me consultan sobre las ideas de proyectos de ley que yo presenté, que quizás no avanzaron, y si las pueden retomar, y yo les doy algunas nuevas ideas que he logrado obtener por los estudios que he hecho recientemente y donde he estado. Entonces hay una muy buena comunicación para compartir ideas, sugerencias y visiones. O sea, Y yo creo que siempre y cuando ellos estén escuchando y dispuestos a escuchar no solo a mí, sino a otros panameños, genial para su trabajo y para el país. o sea, tiene usted bastante influencia sobre algunas de las decisiones y demás de... Yo realmente no me meto ni voto. Yo no voto, por ejemplo, en las decisiones que yo tengo que tomar de bancada. Esas son decisiones de bancada. Cuando me lo piden a mí, yo les doy mi opinión a nivel grupal. Y a nivel individual, cuando me preguntan a mí, oye, este proyecto anticorrupción debería incluir esto o esto, yo les puedo dar mis consejos. Pero en las decisiones de bancada, que son como bancada, yo no participo con voto. Porque esa es una decisión de la bancada. Entonces, me escuchan, intercambiamos opiniones, pero al final la decisión es de ellos. Y también son decisiones que ellos lo saben. O sea, nosotros nunca, ni Juan Diego, ni yo, ni nadie más le hemos dicho, tienes que votar así porque si no te vamos a sacar. Tienes que votar así porque si no se te va a terminar este tipo de apoyo en ideas o demás. O sea, para nada. Ellos nunca han sido obligados a tomar una postura por parte de la coalición en ningún tema. Vale. Que si nos consulten, nos piden opinión en algunos temas. Pero obligados, o sea, que haya una coerción para que hagan algo, nunca. Que esto nos queda claro y estaremos bastante atentos a lo que vaya a pasar, ¿no? En esa convención este fin de semana y también en el futuro de la coalición. El exdiputado Gabriel Silva y también líder de la coalición Vamos, gracias por habernos acompañado en este espacio en la prensa. Les invitamos a los amigos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a estar pendiente de todo el contenido a través de prensa.com. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial.